Queridos alumnos, ¿cómo están? Buenos días. Les saluda la profesora Vilma. En esta oportunidad vamos a trabajar un nuevo tema referente a relaciones métricas en una circunferencia. Cuando hablamos de circunferencia, siempre hay que recordar de la parte externa o la parte del contorno de un círculo donde se encuentran, en este caso, líneas asociadas. Vamos a aplicar diferentes teoremas para poder resolver asimismo cada uno de los problemas planteados. Si nos fijamos bien, por ejemplo, en esta imagen vemos una persona disparando un arco. Y este arco, obviamente que está relacionado a una circunferencia, donde se marca un arco, una cuerda, una flecha, ¿no es cierto? Donde tenemos que, ya identificamos tres líneas notables referentes a esta relación con la circunferencia. Empecemos por ahí entonces. A ver. Estas relaciones métricas se dan pues en el teorema, por ejemplo, de cuerdas, donde sabemos que si dos cuerdas de una circunferencia se cortan en un punto interior, y en este caso llamado P, el producto de sus segmentos será igual a determinado al otro segmento, en este caso AP por PB va a ser igual a ¿quién? A CP por PD. Quiere decir que los dos segmentos llegarán a ser congruentes, generándose un producto de esos segmentos. Obviamente que cortados en un punto P. Luego tenemos el teorema de la secante. ¿Qué dice el teorema de la secante? Si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan dos secantes, el producto de una de ellas es por su segmento exterior es igual al producto de la otra secante por su segmento exterior. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este caso todo PA por PC va a ser igual a ¿quién? A todo PB por PD. Entonces, lo vamos a ver esto en aplicación de algunos ejemplos. Luego el teorema donde dice si un radio de una circunferencia es perpendicular, en este caso BSO o OCB o DCB o BCD, entonces esto quedará dividida, por tanto, OD es perpendicular a AB, AC y AC es congruente a ¿quién? AC, aquí va a ser congruente a CB. Obviamente por la recta perpendicular, entonces se trazan, quiere decir dos segmentos congruentes. Luego tenemos el teorema de la tangente a una circunferencia, nos dice que es perpendicular al radio de la tangencia. Al hablar de punto tangencial, recuerden que estamos hablando ya de un ángulo que se forma de 90 grados dentro de una circunferencia. Luego tenemos el teorema de las tangentes, donde nos dice que todo PB es congruente a PA. Es congruente. Quiere decir, si nos plantean acá una ecuación y acá nos dicen que es 5 y acá es X, automáticamente pues X vale 5. Como les decía, en este caso el teorema de las tangentes nos dice que para hallar X, AB se multiplica y se saca la raíz cuadrada para obtener X. Recuerden que A es desde el punto exterior hacia adentro todo y B es la parte interna hasta el punto de corte de secante. En el teorema de secante nos dicen que AB es congruente a ¿quién? A XY, pero al producto de ellos mismos. O sea, A por B va a ser congruente a Y por X. Y finalmente el teorema de las cuerdas, donde nos dice también que desde un punto exterior, en este caso P, a una circunferencia se traza una tangente y una secante, donde
PT, este punto tangencial, va al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? Al producto de todo PA por PB. Veamos algunos ejemplos. También tenemos el teorema, recordamos lo que es polígonos regulares, cuando un ángulo central en un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia, donde alfa o el ángulo interior va a ser igual a 120, cuando sus lados son 3, en este caso triángulo, y su apotema va a ser igual a ¿quién? A B. Luego tenemos cuando es para un cuadrado, para un hexágono regular, que esto ya lo hemos visto, los ángulos pues en un cuadrado va a equivaler a 90 grados y en un hexágono regular a 60 grados. Veamos algunos ejercicios de aplicación. En este caso, por ejemplo, nos dicen si AB tiene 6 lados, o sea, es un hexágono. AB va a estar formado por un ángulo de 6 lados y CD va a estar formado por un polígono de 3 lados, o sea, un triángulo. Entonces, ¿qué dice la propiedad? O en lo que es casos de polígonos regulares, cuando es de 3 lados, se forma un ángulo de 120. Y cuando es un hexágono, se forma un ángulo de 60. Entonces quiere decir que X automáticamente viene a formar parte de 120, su ángulo central, por tanto, de acuerdo al teorema, X es igual a 120. Y va a ser lo mismo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que X más Y va a ser igual a ¿quién? A 180. Luego tenemos lo que es, si AB es de 4 lados, el cuadrilátero. ¿Cuánto vale cuando decíamos que es un cuadrilátero? Un cuadrilátero regular es 90 grados su ángulo interno. Y como es central, entonces lo que vale adentro también vale afuera. Entonces tenemos que teta va a ser igual a ¿quién? Como teta está inscrito, entonces es la mitad del ángulo exterior. Quiere decir que 90 es igual, que teta va a ser igual a 90 entre 2, es decir, 45. Por tanto, tenemos, en este caso, acá la respuesta va a ser 180 y acá la respuesta, acá tenemos la respuesta va a ser 180 y acá tenemos la respuesta que es 45. Muy bien. Luego nos dicen hallar X. En este caso vamos a aplicar el teorema de las cuerdas. Y para hallar X nos dice que se cortan los segmentos en un punto central P, entonces yo voy a decir que X por 10 va a ser igual a ¿quién? A 5 por 4. X por 10, 10X, 5 por 4, 20, 20 entre 10 a 2. Por tanto, X está valiendo 2. Luego tenemos, acá tenemos el teorema de la tangente por una secante, que nos dice que todo X al cuadrado se eleva y se iguala a ¿quién? A todo, a P, en este caso 6 más 2, porque todo esto que está acá, todo sería obviamente 8. Entonces, todo esto vale 8. 8 por quién? Por todo a B, en este caso 6, sería 48. Raíz cuadrada de 48 no hay. Lo separamos en sus factores. Tenemos 16, raíz de 16, 4, y nos quedaríamos solamente con 3. Por tanto, la respuesta sería para X, 4 raíz de 3. Y finalmente, estamos viendo también una aplicación del teorema de las cuerdas, donde nos dice calcular si BP vale 4, PD vale 9, AP es igual a AC, PC. Entonces quiere decir que todo esto vale X. Entonces tenemos que X por X va a ser igual a 4 por 9. 4 por 9, 36. X por X, X cuadrado. Raíz de 36 es 6. Por tanto, la respuesta final sería 6. Luego tenemos lo mismo acá, teorema de una tangente y una secante, nos dice lo mismo, X al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A A por B. 9 por 3, 9 más 3, porque acá se tiene que sumar todo esto. Recuerden, vale 12. Entonces, 3 por 12, 36. Raíz de 36, 6. Acá tenemos el teorema de dos tangentes, de dos secantes. Dos secantes, ¿qué quiere decir? Que todo esto
Se va a multiplicar A por B. ¿Quién es A por B? A es 16. En este caso tenemos todo esto que es X más 4 o 4 más X, no hay problema. Se suman. Entonces tenemos acá A vale 16, 16 por 3, 48, 16, 4 por 4, 16, X por 4, 4X, sale 4X, la respuesta final sería 8. Recuerden que tienen que trabajar siempre todo AB, todo ABC, y luego la parte interna y se igualan a sus, se genera una congruencia de igualdad. Bien, jóvenes, espero que con esta explicación hayan podido entender un poco más sobre lo que son relaciones métricas en una circunferencia. Recuerden que estas relaciones se dan pues cuando ustedes siempre se encuentran trabajando en una área circular, ya sea en mesa o patio, tal vez una piscina, tal vez en una parte central de un parque, una área de seguridad de repente donde se va a marcar siempre el teorema de cuerdas, tangentes, secantes, aplicando cada una de las líneas notables que forman parte de la circunferencia. Si alguna duda te ha quedado, no olvides que hoy día estamos trabajando con lo que es en el monitoreo, el desarrollo de algunos ejemplos más. Cuídense mucho, nos vemos pronto.